Bueno, si no saluda con la mano, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ya, okay. Buenas tardes, dándole la bienvenida y agradeciéndole que estemos sacándole al máximo esta conferencia con Beatriz, que es excelente. Decirle que estamos muy agradecidos por la aceptación a la participación con nosotros. Y nada, nos vemos pronto y pronto estaremos juntos y reunidos de nuevo. Ok, gracias. Beatriz, bueno, gracias a todos. Beatriz, tengo la pantalla, tomografía axial, helicoidal y multislide. ¿Estás ahí? Perfecto. Entonces, ok, vamos a tratar de continuar. Perfecto. Okay. Muy bien. Bueno, básicamente, disculpen la demora, pero tuve un pequeño problema técnico, debe ser algo con el internet, pero bueno, vamos a continuar. La idea es un poquito retomar lo que habíamos visto en los dos módulos pasados. Dijimos que estábamos trabajando en tomografía y que teníamos la forma axial, helicoidal y multislide. Perfecto. También teníamos la opción de diferentes parámetros que evaluamos en tomografía, como son las unidades Hounsfield, tenemos la ventana y nivel, ¿verdad? Tenemos el pitch, que tiene que ver con la velocidad de desplazamiento, tenemos el FOV, que es el campo de visión, KB, MA y DLP para la dosis de radiación. Tenemos la resolución isotrópica, que dijimos que era la opción que nos permitía evaluar en tomografía los cortes axiales, sagittales y coronales con la misma resolución. Tenemos resolución temporal, resolución espacial y resolución de contraste. Ok. En cuanto a resonancia magnética, en el caso de resonancia magnética, pues dijimos que trabajábamos con la opción de poder tener equipos con imanes superconductores. Un segundo, disculpen que hoy en verdad no hemos tenido suerte con el internet. Si tú quieres, Beatriz, yo puedo, bueno, dale a ver si Sí. tienes problemas, yo puedo ponerla desde acá. Ok, no, vamos a ver, creo que aquí vamos. Ok, esta laminita la teníamos pendiente de la semana que vimos el módulo de tomografía y era que íbamos a colocar los valores que nos permitían determinar la dosis de radiación que recibe el paciente. Esto lo vamos a evaluar un poco con más detalle en el módulo número 7, donde vamos a hablar de postproceso, y en el último módulo, cuando hablemos de aspectos de seguridad en el área de tomografía y resonancia, y sobre todo en tomografía, cuando estemos hablando de dosis de radiación. Lo vamos a hablar con más en detalle, esta lámina para calcular la dosis de radiación que recibe el paciente. Ok, entonces, básicamente los tipos de estudios que podemos ver en tomografía, algunos ejemplos que lo vimos la semana pasada. Ok, resonancia magnética, dijimos que colocábamos al paciente dentro del imán, se alineaban los protones de hidrógeno, ¿verdad? Enviábamos un pulso de radiofrecuencia, estos protones precesaban con un movimiento que nos iban a permitir, una vez que se parara el pulso de radiofrecuencia, liberar energía, y esa energía es la que recibe la antena y la reconstruye como una imagen. Dijimos que teníamos imanes permanentes de bajo campo e imanes superconductores que son enfriados con helio. Dijimos también que el campo había que homogeneizarlo, ¿verdad? Es lo que se llama chiming, y que los gradientes nos permitían hacer un cambio controlado en la intensidad del campo magnético y que las antenas o bobinas son las encargadas de recoger la señal. Dijimos que teníamos dos ponderaciones principales con las que trabajábamos, que era T1 y T2, y que teníamos el TE y el TR, que eran unos parámetros que nos permitían determinar el tiempo en que capturábamos esa señal en cuanto al TE
y el TR, cada vez que encendemos o apagamos el pulso de radiofrecuencia, pues es un tiempo de repetición que hacemos para las diferentes ponderaciones. Igualmente dijimos que teníamos, dependiendo de esas ponderaciones T1 o T2, íbamos a observar en color blanco, gris y negro las diferentes estructuras. En cuanto a los medios de contraste, a los sistemas de inyectores, dijimos que los inyectores nos iban a permitir tener una inyección de contraste constante, predecible y controlada. Teníamos parámetros que nos iban a permitir manejar el caudal, que tiene que ver con la velocidad de inyección, el volumen, que es la cantidad de contraste que vamos a inyectar, y el PSI nos permite determinar la presión que va a tener el medio de contraste cuando esté entrando en el cuerpo humano. Entonces, para resonancia magnética tenemos PSI de 200 y para tomografía hasta 400. Se recomienda que la vía de acceso del medio de contraste sea una vena antecubital, lo dijimos también la semana pasada, para evitar que el yelco se acode y que se nos vaya a producir una extravasación del medio de contraste, y que si ocurre una extravasación, pues debemos colocar elevación del miembro, aplicar compresas de frías en el brazo y hacer un monitoreo del miembro para ver que no esté ocurriendo una necrosis a nivel del miembro donde ocurrió la extravasación. ¿Ok? Debemos también tener diferentes caudales de inyección, ¿verdad? Para que podamos saber cómo vamos a estar inyectando ese medio de contraste y las velocidades. Si tenemos un Yelco 22, podemos inyectar hasta 3 ml por segundo. Si tenemos un Yelco 20, podemos inyectar entre 3 y 4. Si tenemos un Yelco 18, entre 4 y 5. Y con un Yelco 16, entre 5.5 y 6.5. En cuanto a los medios de contraste, pues dijimos la semana pasada que es cualquier sustancia que nos permite mejorar la visibilidad de estructuras. Tenemos contrastes, pueden ser, en el caso de tomografía, yodados, y pueden ser iónicos o no iónicos, ¿verdad? En el caso de los contrastes yodados, pues son sales de yodo, tienen diferentes concentraciones. Dijimos que habían de 270, de 300, de 320, de 350 o 370. Dijimos también que los medios de contraste tenían diferentes características como la viscosidad y la osmolaridad, ¿verdad? La viscosidad la podíamos corregir si el contraste era muy viscoso, precalentando el medio de contraste, y la osmolaridad, pues la recomendación es utilizar contrastes de baja osmolaridad o isosmolares, que tengan una osmolaridad cercana a la sangre. ¿Para qué? Para evitar que haya reacciones adversas que pueden ser que el paciente sienta sensaciones de calor o sensaciones de ardor al momento en que entra el medio de contraste. Dijimos también que habían algunas contraindicaciones, y aquí quiero hacer una aclaratoria porque sé que hubo la semana pasada, probablemente no me expliqué lo suficiente o se hice la mención, no la hice lo suficientemente clara, y es lo siguiente. Los pacientes que están en insuficiencia renal crónica o aguda no es que tengan una contraindicación absoluta al medio de contraste. El tema es que esos pacientes se les puede inyectar el contraste siempre y cuando eso vaya en beneficio del diagnóstico que se está buscando en ellos, pero ese paciente debe ir inmediatamente a diálisis. ¿Para qué? Para ayudar a que ese contraste sea eliminado. Recuérdense que los contrastes se eliminan a través de los riñones. Por eso es importante, como lo dijimos la semana pasada, que el paciente debe presentar sus exámenes de urea y creatinina para poder evaluar la función renal. Entonces, en el caso de la insuficiencia renal, no es una contraindicación absoluta, sino relativa, tomando en cuenta que el paciente posteriormente debe ir a diálisis. Dijimos también que en el caso de resonancia magnética, el contraste que vamos a utilizar es el gadolínio, y que existían dos enfermedades que se han puesto en evidencia con el uso de los medios de contraste, como es el NIC
que es la nefropatía inducida por contraste, o la FCN, la fibrosis sistémica nefrogénica, que tiene que ver con el uso en mayores cantidades de gadolina. Esto es un poco haciendo resumen de lo que vimos la semana pasada. Entonces aquí vamos a hacer unas preguntas para ver cómo vamos y qué pudimos aprender de las charlas del módulo 1 y el módulo 2. Vamos entonces a colocar la encuesta para que ustedes puedan votar, ¿verdad? Con las preguntas que vamos a realizar a continuación. Entonces aquí tenemos la encuesta. Pregunta número 1, ¿qué tipo de resolución en tomografía nos permite obtener cortes sagitales coronales con la misma resolución del corte axial? Resolución temporal, resolución isotrópica o resolución de contraste. ¿Cuáles son las ponderaciones principales en resonancia magnética? SPIR, T1, T2 o Fiesta. Pregunta número 3, ¿qué parámetros en los inyectores me permiten controlar la presión del inyector? Caudal, PSI o volumen. Y la pregunta número 4, ¿en qué grupo de pacientes de riesgo se recomienda, en los pacientes de riesgo, qué tipo de contraste es o se recomienda utilizar? ¿Los contrastes iónicos, los contrastes isomolares o los contrastes no iónicos? Entonces vamos a votar y además vamos a pedirle también que una vez que voten, nos escriban en la sección de preguntas y respuestas también las respuestas, porque vamos a escoger un ganador. Entonces, a votar. Vamos a ver si podemos aquí ver en la opción de preguntas. Ok, vamos a ver entonces las respuestas. Vamos a esperar que las chicas aquí nos publiquen la encuesta. Y tenemos la pregunta número 1, ¿qué tipo de resolución nos permite obtener cortes sagitales y coronales con la misma resolución del corte axial? Exactamente, la resolución isotrópica. Tenemos cuáles son las ponderaciones principales en resonancia magnética, T1, T2, qué parámetros en los inyectores me permiten controlar. Un segundito aquí para poder mover. ¿Qué parámetro me permite poder controlar la velocidad, la presión en el inyector? Es el PSI. Muy bien. Y la última pregunta, en los pacientes de riesgo, ¿cuál es el contraste que se recomienda? Los contrastes isomolares. Muy bien. Entonces déjenme revisar aquí un segundito en las preguntas. No sé si con la pantalla de preguntas y respuestas, vamos a ver un segundito aquí en las preguntas. Tenemos por aquí a Catherine Reyes. Catherine Reyes, la estoy viendo aquí para que los chicos allá en Dominicana la ubiquen. Respondió isotrópico, T1, T2, PSI, isomolar. Muy bien, perfecto. Están atentos entonces a lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Fíjense algo, cuando nosotros vamos a inyectar medios de contraste, tenemos que ver cuál es el recorrido que hace ese contraste una vez que nosotros lo inyectamos en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, el contraste va a entrar por vía venosa del lado derecho del cuerpo hacia la vena cava, y fíjense que aquí en el gráfico tenemos vena cava, el contraste entra por la cava, pasa a la aurícula derecha, a través de la válvula tricúspide, pasa al ventrículo derecho, ¿verdad? Posteriormente, pasa a la vena arteria pulmonar, la arteria pulmonar, posteriormente ella sale del contraste a través de la arteria pulmonar y retorna por las venas hacia la aurícula izquierda, a través de la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo y a través de la válvula aórtica es que llega a la aorta, que es el vaso principal, y es donde nosotros vamos a censar ese medio de contraste. Entonces, fíjense, todos los tomógrafos tienen la siguiente característica. Ustedes pueden determinar el contraste o la llegada del contraste al órgano que vamos a ver a través de la opción del equipo que se llama en algunas casas comerciales Bolus Tracker o Smart Prep o Dynamic Transition, y es colocar un ROI en la aorta
ascendente o descendente para calcular el tiempo de llegada del contraste, y una vez que la máquina detecta por unidad Hounsfield, que aproximadamente es 150 o 180 el valor que colocamos, una vez que el equipo sense esa unidad, inmediatamente arranca y comienza a hacer el estudio. O también tenemos la alternativa de hacer lo que se llama timing bolus. El timing bolus nos va a permitir que nosotros realicemos varios cortes en el mismo lugar, en el mismo sitio, y vamos a calcular el tiempo de llegada del contraste a ese vaso. Entonces, una vez que tengamos la oportunidad de estar en cada uno de los sitios o centros de ustedes de trabajo, pues más en vivo podemos explicar cuáles son estas dos formas de calcular la llegada del contraste al órgano que vamos a estudiar. Entonces, fíjense, vamos a revisar un poquito la anatomía, y esto es muy importante. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio vascular en tomografía o en resonancia magnética o de cualquier segmento, es importante que nosotros conozcamos cuál es la estructura que vamos a estudiar. Esto asemeja un poco como cuando nosotros nos vamos a ir de viaje por carretera, principalmente de un sitio a otro. ¿Qué es lo primero que hacemos? Si no sabemos cómo vamos a llegar, pues tenemos que buscar un mapa, ¿verdad? Y ver si la carretera es muy tortuosa, si vamos recto, por dónde vamos a meternos. Bueno, lo mismo ocurre cuando vamos a hacer un estudio vascular. Lo ideal es que nosotros como técnicos radiólogos tratemos de buscar la literatura y tratar de ver cuál es el órgano que vamos a estudiar, porque de allí va a depender el protocolo que nosotros vamos a recomendar para el estudio que vamos a hacer. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con cabeza y cuello, cerebro y cuello, pues las estructuras vasculares que están en el cerebro, tanto si las vamos a evaluar por tomografía o por resonancia, vienen siendo el polígono de Willis, ¿verdad? Que es una estructura vascular y son las arterias principales que vamos a encontrar en el cerebro, y nosotros vamos a tener que en el caso del polígono de Willis, pues vamos a tener las cerebrales medias, que son las que están ubicadas en la parte central, vamos a tener las cerebrales anteriores, ¿verdad? O comunicante anterior, y vamos a tener principalmente cerebral, comunicantes posteriores y arteria basilar. Entonces, fíjense que aquí en cualquiera de los esquemas, en este caso en resonancia magnética, pues tenemos arteria basilar, comunicantes posteriores, cerebrales medias y cerebral anterior. Entonces, es muy importante que nosotros nos ubiquemos en la estructura anatómica que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque así es la única manera en que nosotros vamos a saber de dónde a dónde vamos a planificar nuestros cortes y cómo vamos a programar el estudio. Entonces, fíjense algo, en el caso de los vasos supraórticos, pues tenemos aquí el esquema, nosotros vamos a tener el callado de la aorta, y del callado de la aorta van a salir los vasos supraórticos, o es el origen de las arterias carótidas, en este caso, fíjense, carótida derecha, arteria subclavia derecha, o en este caso también tenemos la carótida izquierda, tenemos los troncos, carótida común, y después ellas se bifurcan en carótida interna y carótida externa, ¿ok? También tenemos las arterias vertebrales, ¿ok? Y tenemos la subclavia. Entonces, es muy importante que nosotros estemos ubicados anatómicamente en el área que vamos a estudiar para poder saber cómo vamos nosotros a programar nuestro estudio. Fíjense que en el caso de los vasos del cuello, ¿verdad? Nosotros vamos a tener desde el aorta, ¿ok? Desde el callado de la aorta hasta el polígono de Willis. Entonces nosotros, si en este caso es una angio de vasos del cuello, pues miren toda la estructura o todo el FOB que nosotros vamos a ubicar para poder hacer el recorrido. Entonces, la sugerencia es que hoy en día, con la ayuda de los teléfonos inteligentes, que la mayoría tenemos, pues nos ubiquemos en el plano o en la región anatómica que vamos a estudiar para poder visualizar claramente esas estructuras vasculares. Entonces, fíjense, aquí más o menos les pongo un esquema. Si tienen oportunidad, pues pueden fotografiar la lámina o ustedes pueden buscarlo en la relación anatómica. Fíjense, esta es una imagen de resonancia magnética de una angiografía de vasos del cuello, y fíjense cómo podemos ver, así como está aquí en el esquema, la aorta, el callado de la aorta y la salida de los vasos, de las carótidas, de las vertebrales que van a nacer de cada una de las arterias subclavias. Fíjense como igual tenemos aquí, callado de la aorta, ¿verdad? Arteria subclavia, nacimiento de las vertebrales, la carótida izquierda que nace directamente
del callado, de la aorta, y después tenemos la carótida derecha, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bien ubicados, que ya van a ser del tronco brachiocefálico. De la ubicación, de dónde a dónde, vamos a estar nosotros evaluando las estructuras con las cuales estamos trabajando. Entonces, ¿qué indicaciones tenemos cuando nos piden o por qué nos piden una angio-CT o una angio-resonancia? ¿Ok? Cada una con sus diferentes parámetros y medios de contraste que utilizamos. Cuando tenemos una sospecha de aneurisma en cualquier arteria, en este caso del cerebro-cuello, cuando hay traumatismo con sospecha de compromisos vasculares, cuando tenemos malformaciones vasculares, síntomas o síntomas de estenosis, ¿verdad? U oclusiones vasculares, cuando vamos a hacer estudios pre-trasplante, en este caso renal o hepático, cuando veamos en los próximos módulos de angiotomografía o angioresonancia abdominal, para control y seguimiento post-trasplante, sospechas de tromboembolismo pulmonar, que lo vamos a ver el día jueves con el estudio de protocolo de inyección en tórax, evaluaciones pre- y postquirúrgicas de stent y evaluaciones prequirúrgicas en el caso de las aneurismas. Entonces, fíjense, en el caso del angioTAC cerebral, pues la angioTAC cerebral es un estudio que nos va a permitir observar toda la vasculatura arterial y venosa del cerebro. Vamos a inyectar un contraste endovenoso, yodado, ¿verdad? Se recomienda para el estudio vascular angiográfico que sea en contraste con concentraciones superiores a 300 miligramos de yodo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que al momento de nosotros hacer el postprocesamiento de esas imágenes en las estaciones de trabajo, pues podamos hacer una desconexión mucho más fácil del hueso y de la estructura vascular. Entonces, fíjense, un poquito aquí tenemos el protocolo de inyección para tomografía. Se recomienda, se sugiere que la vía de acceso endovascular sea a través del brazo derecho, porque el recorrido de contraste para llegar a la vena cava es mucho más corto, ¿verdad? Concentraciones de contraste, si el estudio es un estudio de cerebro simple para evaluar alguna estructura en el cráneo y no va a ser angio, podemos utilizar hasta concentración de 300. Pero si el estudio ya es una angio-CT de cráneo, la recomendación es utilizar concentraciones 320 o 350 o más para que podamos tener una mejor captación del contraste en el vaso y el postproceso de esa imagen sea de mayor calidad. El volumen, según la patología que tengamos, la recomendación es un cc de contraste por kilogramo de peso del paciente. El flujo lo vamos a ir viendo dependiendo del estudio que vayamos a hacer. Si es un estudio de rutina normal, podemos inyectar a 3-4 cc por segundo, pero si vamos a hacer una angio, la recomendación es que sean 5 cc por segundo. Y utilizar la solución salina para hacer que se compacte más el bolo de contraste, como lo dijimos cuando hablamos de los inyectores, y que se ayude a la eliminación de ese medio de contraste. Entonces, fíjense, aquí tenemos el protocolo sugerido. Estos son sugerencias para realizar estudio de tomografía de cráneo. La recomendación es 60 cc de contraste, 40 de solución salina, a un caudal o velocidad de 5 cc por segundo, con un PSI o presión del inyector de 300 y un catéter o Yelco 18. Recuérdense que el cuadro que les mostré en la charla de inyectores, hacíamos la sugerencia que si vamos a inyectar a 5 cc por segundo, el Yelco con el que vamos a trabajar es 18. En algunas oportunidades me han preguntado cuando vamos a hacer aplicaciones en el inyector, ¿qué pasa si no podemos tomar una vía con un 18 y lo tomamos con un 20? Con el 20 podemos todavía llegar a 4.5 cc y el estudio puede ser diagnóstico para una angioplasia. Pero ya inyectar con un Yelco 22 y que podamos obtener una resolución de imagen para un estudio tipo angio, realmente se hace muy difícil. Entonces, fíjense, aquí les voy a colocar un poquito para mostrarles cómo es la planificación del estudio. Vamos a planificar en nuestro SCAO sagital y coronal el área que vamos a cubrir completamente del cerebro, ¿verdad? La dirección de ese contraste va a ir caudal craneal, ¿verdad? Nuestros cortes van a comenzar desde la base del cuello, abarcando todo el cerebro, y fíjense que aquí les puedo mostrar cómo todo lo que son los vasos, las estructuras vasculares, pues van a estar
captando el contraste. Y es lo que a nosotros nos interesa, el realce, para poder obtener las reconstrucciones que vamos a hacer posteriormente en la estación de trabajo. Entonces, fíjense, aquí les voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un paciente con un aneurisma en la arteria cerebral media. Fíjense que una vez que inyectamos el contraste, tenemos la aneurisma con la captación del medio de contraste, todos los vasos vasculares, y hacemos múltiples reconstrucciones en técnica de MIP, máxima intensidad de proyección, y en reconstrucción tridimensional. Entonces, aquí tenemos otro caso, fíjense, otro paciente con un aneurisma a nivel de la comunicante anterior. La estudio sin contraste, el paciente sangró, ¿verdad? Posteriormente inyectamos el medio de contraste, tenemos múltiples reconstrucciones con técnicas de máxima intensidad de proyección, en sagital, coronal, axial, y tenemos nuestra reconstrucción tridimensional. ¿Ok? Entonces, fíjense, todos estos protocolos ya de reconstrucción, pues los vamos a ver un poco más a fondo en el módulo número 7, donde nosotros le vamos a dar cuáles son las sugerencias o cómo debemos presentarle al médico radiólogo las imágenes para que ellos puedan hacer su diagnóstico. Fíjense, en este caso, es un paciente también que tuvo un sangramiento cuando hicimos la tomografía simple. Posterior a la inyección del medio de contraste y haciendo las reconstrucciones, pudimos evaluar que el paciente tenía 2 aneurismas a nivel de las comunicantes anteriores. Fíjense, todos estos estudios anteriormente se hacían por angiografía con catéter, y estos estudios han migrado hoy en día a tomografía y a resonancia magnética. Entonces, debemos tener un buen protocolo de inyección, debemos utilizar y acostumbrarnos a tener el inyector como un aliado en nuestros servicios de radiología, de tomografía, porque es la única manera que nosotros podamos obtener imágenes con esta resolución y calidad de diagnóstico. En el caso del angiotac de cuello, pues el angiotac de cuello nos va a permitir evaluar todo el trayecto vascular de las arterias carótidas, desde el callado de la aorta, como vemos aquí en la reconstrucción de video, desde el callado hasta el polígono de Willis. Entonces, en este caso, se sugiere también 60 o 70 cc de contraste, seguido de 40 cc de solución salina, a una velocidad de 5 cc por segundo, con un PCI de 300, ¿verdad? Y un catéter 18. Podemos hacer múltiples reconstrucciones, ¿verdad?, que nos van a permitir, en el momento de hacer la adquisición, fíjense que en este caso el FOB es un poquito más largo, vamos desde el callado de la aorta hasta el polígono de Willis, ¿ok?, para poder abarcar y poder tener toda esa reconstrucción completa del árbol vascular desde el callado hasta el polígono. Fíjense que lo importante es que la adquisición sea netamente arterial. Y recuérdense que eso lo vamos a hacer una vez que nosotros programemos nuestro tomógrafo con el protocolo adecuado, colocando el sensor del contraste a nivel del callado de la aorta. Y si lo vamos a determinar utilizando la función del tomógrafo de detección automática del bolo de contraste, se sugiere que el valor de unidad Humphrey que yo coloque entre 150 y 180, para que el equipo detecte el contraste y automáticamente arranque solo para hacer el estudio. Fíjense, este es un ejemplo de un análisis de angio de carótida. Pues en este caso, el paciente tiene una estenosis, fíjense que aquí la podemos ver, severa en la bifurcación de la carótida hacia la carótida interna, y fíjense que en la reconstrucción tridimensional podemos evaluar esa estenosis, y igualmente haciendo el análisis de vasos con los protocolos y técnicas que tienen las estaciones de trabajo. Recuérdense que nosotros adquirimos la imagen en el tomógrafo y posteriormente ese volumen lo vamos a pasar a la estación de trabajo, la DW, y allí con los diferentes protocolos de trabajo que tenemos, como el Autobomb o el Basic Q Express, nos van a permitir obtener este tipo de reconstrucción. Fíjense que podemos ver la estenosis, incluso no las mide. Aquí en este caso, particularmente, la estenosis que tenía este paciente en esa arteria era aproximadamente de un 95%, ¿ok?, de estenosis. Hoy en día se ha podido comprobar que en los tomógrafos de 64 portes la sensibilidad y la especificidad de este resultado con ultrasonido es bastante alta. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí tenemos algunos otros ejemplos, cómo podemos hacer elongaciones de los vasos, ¿verdad? Una vez que tenemos un caudal de inyección adecuado,
Si nosotros hacemos este mismo estudio con una inyección de 3 cc por segundo o 2.5, no obtenemos este realce igual a como es sugerido de 5 cc por segundo. Beatriz, una sugerencia. Aparentemente, no sé si es cuando te acercas a la máquina, entra un ruido y están reportando que cuando te mueves mucho hay como ruido. Trata de ver si te separas un chin. Perfecto. Yo sé que estás emocionada, pero bueno, trata. Ok. Sí, se mejora el video. Está bien que me lo digas, ok. Muy bien, entonces fíjense, otro de los exámenes que tenemos para hacer por tomografía y utilizamos medio de contraste es la perfusión. La perfusión es una técnica que nos va a permitir hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de cómo está la perfusión cerebral y podemos evaluar diferentes mapas como son el flujo sanguíneo, el volumen sanguíneo y el tiempo de tránsito medio. ¿Ok? ¿Qué se refiere a eso? En cuanto al volumen sanguíneo, es cuánta sangre está en el tejido, ¿verdad? El valor aproximadamente normal de la sustancia gris y sustancia blanca es de 4 cc y 2 cc por cada 100 gramos de tejido. En cuanto al flujo sanguíneo, se tiene que ver con la cantidad de sangre enviada en unidad de tiempo, ¿verdad? Con valores normales que van entre 60 y 25 cc por cada 100 gramos. Y en cuanto al tiempo de tránsito medio, o NTT, es cuánto tiempo tarda la sangre en llegar al tejido. Esta perfusión por tomografía es muy útil, ¿verdad? En aquellos casos de pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares y no tenemos la opción de llevarlo inmediatamente a resonancia magnética. Entonces, por tomografía, nosotros podemos, con este protocolo que les voy a presentar a continuación, poder obtener información al momento de qué es lo que está ocurriendo en esa región del cerebro que está afectada cuando ocurre un accidente cerebrovascular, que no es hemorrágico, sino isquémico. Fíjense algo, si utilizamos una concentración de contraste de 350 a 370, vamos a inyectar 40 cc, y si la concentración es de 300, inyectamos 50 cc, seguido de solución salina a 4 cc por segundo, con un PSI de 300 y un catéter puede ser 20 o 18, porque estamos inyectando a 4 cc. Entonces, fíjense, aquí les voy a colocar esta imagen que es una resonancia magnética. Este paciente tuvo un accidente cerebrovascular. La resonancia fue hecha 24 horas después de que ocurrió el evento y la tomografía por perfusión se hizo a la hora de ocurrir el evento. Entonces, fíjense que en la perfusión nosotros podíamos ver que estaba ocurriendo un proceso de isquemia a nivel del cerebelo y ese evento fue corroborado a las 24 horas por una imagen de resonancia magnética. La difusión es una técnica de resonancia que al momento que ocurre el evento isquémico nos permite determinar que está ocurriendo algo allí. Pero estamos claros que de repente no todos los pacientes tienen la posibilidad de hacer la resonancia al momento. Si el paciente sufre de claustrofobia o se está moviendo porque no puede controlarse porque está inconsciente por el evento, entonces la tomografía por perfusión es lo más accesible al momento de realizarlo. Entonces, fíjense, aquí les muestro cómo se realiza. Son un grupo de cortes axiales en modo de adquisición CIME. Aquí vamos a inyectar el contraste, ¿verdad? Y vamos a tener primero un grupo de cortes sin contraste, después el contraste en la fase arterial y después en la fase venosa. Entonces, eso nos va a permitir ver cómo es que está ocurriendo cuando entra la sangre al cuerpo, hace su recorrido por la arteria, por la vena y después se lava. Entonces, en los tomógrafos de 64 cortes solamente abarcábamos el área de interés o donde ya teníamos la sospecha que estaba ocurriendo el evento isquémico. Hoy en día, en los tomógrafos multicorte ya de 128 cortes, tenemos una opción que se llama Volume Helical Shutter, que nos permite en una sola adquisición y en una sola inyección de contraste calcular la perfusión y la amplia al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver cómo vamos aquí hasta lo que hemos visto en el momento, ¿verdad? Vamos a hacer una serie de preguntas que estamos esperando que las muchachas no las suban encargadas del panel de preguntas, ¿verdad? Para que podamos revisar lo que hemos visto hasta el momento en tomografía. Entonces,
Tenemos primera pregunta, ¿qué PSI se recomienda para los estudios de angio-CT cerebral? 150 PSI, 300 PSI o 50 PSI. Pregunta número 2, ¿qué yelco o catéter se recomienda para cateterizar la vía periférica en una angio-CT? 18, 20 o 24. Pregunta número 3, ¿qué tipo de contraste o de concentración de contraste yodado se recomienda para una angio-CT? Tenemos 270, mayor de 300, todas son buenas. Y pregunta número 4, ¿qué caudal de inyección se recomienda para una angio-CT? 12 cc por segundo, 13 cc por segundo o 5 cc por segundo. Entonces vamos a votar. Entonces vamos a esperar que nos coloquen los resultados para poder ir revisando. Muy bien, entonces pregunta número 1, ¿qué PSI se recomienda para el estudio de angio cerebral? Muy bien, el 78%, un PSI de 300, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión con la que estamos inyectando el medio de contraste es de 5 cc por segundo, entonces debemos asegurarnos de que no vaya a haber resistencia a ese flujo de inyección. ¿Qué yelco se recomienda para cateterizar las vías en el caso de angio-CT? El 90% respondió que se utiliza el yelco 18, muy bien. ¿Qué concentración de contraste es recomendada para una angio-CT? En este caso, el 57% respondió que 300, la concentración o mayor de 300 es la recomendada, es cierto. Fíjense algo. No es, y vamos a estar claros, si en algún momento nosotros tenemos un paciente en el servicio y no contamos con una concentración mayor a 300, podemos hacer la angiografía, no hay ningún tipo de inconveniente. El tema está es que en las reconstrucciones que vamos a realizar en la estación de trabajo, vamos a tener más grado de dificultad al momento de hacer las reconstrucciones. Por eso se sugiere que la concentración sea mayor de 300. Y la pregunta número 4, ¿qué caudal se recomienda para una inyección de angio-CT? Perfecto. A mayor de o 5 cc por segundo. Muy bien, perfecto. Entonces, estamos bien concentrados y bien prestando muchísima atención a lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense algo. Ahora, ¿qué ocurre con la angioresonancia cerebral? La angioresonancia es una técnica que utiliza, por supuesto, campo magnético, porque lo estamos haciendo con el resonador, una onda de radiofrecuencia, por lo que ya explicamos anteriormente, ¿verdad? De que tenemos que prender y apagar el pulso de radiofrecuencia y eso nos va a permitir que la onda o señal que emite el cuerpo va a ser recogida por la antena, ¿verdad? Y nos va a hacer un postproceso para mostrarnos las imágenes. Y esa postprocesamiento de imágenes es lo que nos va a permitir evaluar los vasos sanguíneos y nos va a ayudar a identificar diferentes anomalías. La ventaja de la angioresonancia porque no utiliza radiaciones ionizantes y en la mayoría de los casos, en el caso de la angioresonancia, no utilizamos medio de contraste. Recuérdense que el medio de contraste en resonancia es el gadolíneo, como ya lo explicamos en la clase anterior. Hoy en día se utilizan contrastes lineales y macrocíclicos por el tema de que se decía que habían depósitos de gadolínio y ya lo comentamos la semana pasada. No está restringido el uso de gadolínio, simplemente se sugiere que sean contrastes macrocíclicos en el cual la molécula de gadolínio está más protegida y más cerrada para que no libere residuos en el organismo y se debe recomendar utilizar la dosis estrictamente necesaria. Entonces, en el caso de la angioresonancia del cerebro, en la mayoría de los casos no necesitamos inyectar contraste. Simplemente con software que tienen los equipos de resonancia, que en algunos de los casos es 2D y 3D Time of Flight, pues nosotros utilizamos y ubicamos nuestro corte, como lo estoy mostrando aquí en la lámina, ¿verdad? En el área que vamos a abarcar a nivel del polígono, si fuese el caso del área que vamos a evaluar, y hacemos nuestra adquisición. Aproximadamente se tardan entre unos 4 o 5 minutos la adquisición de las imágenes. Entonces, fíjense, aquí le coloco algunos ejemplos de la técnica 2D TOF o 3D TOF sin contraste y podemos obtener información vascular en el área del polígono. También
Si fuese el caso, porque estamos haciendo un estudio de cerebros sin y con gadolinio, nosotros podemos obtener imágenes con contraste en la parte cerebral. Hoy en día los equipos de resonancia magnética cuentan con unas técnicas también que se llaman TRICs, que nos van a permitir hacer inyecciones de contraste, ¿verdad? Una vez que nosotros inyectamos el medio de contraste, podemos obtener imágenes al momento de la llegada vascular y la salida de contraste. Entonces, fíjense, aquí le coloco algunos ejemplos. En este caso, este paciente tiene una aneurisma parecida al que vimos anteriormente en tomografía a nivel de la comunicante anterior. Fíjense donde vemos aquí la imagen. Y una vez que se realiza la angiografía, fíjense cómo vemos la imagen del aneurisma en la parte vascular. ¿Ok? Y esto es sin inyección de medio de contraste. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso es una MAB. MAB significa malformación arteriovenosa. Tenemos, fíjense en la imagen axial T2 y axial T2 FLAIR, podemos observar la imagen y una vez que realizamos la angiografía con técnica 3 de TOF, podemos observar la malformación arteriovenosa sin inyección de medio de contraste. Entonces, en el caso de resonancia magnética, pues el protocolo que vamos a utilizar igualmente es una vía periférica, preferiblemente en el brazo derecho. ¿Cómo vamos a dosificar el gadolinio? La recomendación es 0,1 miliosmol por kilogramo de peso y solamente en el caso de la viabilidad miocárdica 0,2 miliosmol por kilogramo de peso. ¿A qué caudal vamos a inyectar? En el caso de resonancia magnética, las inyecciones las vamos a hacer aproximadamente a 2 ml por segundo, ¿ok? Solamente en el caso de la perfusión cerebral y perfusión miocárdica es que podemos inyectar a 5 ml por segundo. Igualmente, se sugiere el uso de suero fisiológico o solución salina posterior a la inyección del medio de contraste. Entonces, en el caso de las inyecciones en resonancia magnética, el PSI va a bajar. Entonces, fíjense, este es un ejemplo. Ya dijimos que en el caso del cerebro, la mayoría de las veces no vamos a utilizar medio de contraste. Y en el caso de la angioresonancia de cuello, igualmente hay equipos de resonancia magnética que tienen programas que nos permiten hacer adquisiciones sin contraste, pero nunca van a tener la resolución exacta que podemos observar cuando inyectamos medio de contraste. En este caso, la dosificación son aproximadamente 15 cc por segundo. Hay algunas casas comerciales que tienen contraste donde el dial es de 7.5 cc por segundo, también es la recomendación. 15 cc o 7.5 dependiendo de la presentación que tengamos y de la concentración del medio de contraste, seguido de una solución o una inyección de 20 cc de solución salina. Y fíjense cómo baja el caudal. En este caso el caudal sugerido es 2.4 cc por segundo. Y fíjense donde tenemos el PSI, aquí tenemos pregunta de examen, ¿verdad? El PSI recomendado 150. ¿Por qué? Porque el caudal o la velocidad con la que estamos inyectando es menor. Y utilizando un yelco, en este caso puede ser de 20 Gauss. ¿Por qué? Porque la presión es muy baja. Entonces, fíjense, esta es la técnica que les comenté, que es lo que se llama el TRICS, donde podemos ver una adquisición arterial y después venosa. En este caso, fíjense que es el cerebro, inyectamos medio de contraste. Si estamos haciendo un estudio de resonancia sin y con, podemos igualmente hacer una adquisición TRICS para poder evaluar la parte vascular. Y son secuencias que son muy rápidas, no llevan mucho tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a planificar una angioresonancia de vasos del cuello. Fíjense que la máquina nos permite sacar una visión, en principio, con cortes muy rápidos que duran apenas segundos, de una imagen caudal o de frente coronal de los vasos del cuello, una imagen sagital. Nosotros armamos nuestro protocolo de trabajo, ¿verdad? Evaluando, siempre verificando que sobre todo en el corte sagital... Beatriz, no se está viendo en qué lámina estás. ¿Cómo se realiza? En la lámina de angio-RM de vasos del cuello. Ok, es que estaba en la lámina anterior y no se veía bien. Ah, ok. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Bueno, aquí estábamos diciendo cómo se planifica la angio-RM de vasos del cuello. Tenemos una imagen AP del
arterias carótidas y una imagen lateral. Entonces, nosotros planificamos nuestros cortes en resonancia magnética, siempre en la imagen sagital, teniendo el cuidado de no cortar la arteria basilar, y una vez que planificamos nuestro protocolo, pues el equipo se va a encargar de detectar el bolos de contraste con diferentes software o programas. En el caso de General Electric, el software se llama FluoroTrigger. Nosotros podemos ir haciendo el seguimiento a esa captación del contraste. El contraste va a entrar por vía endovenosa, y una vez que el contraste llega al callado de la aorta, nosotros damos la indicación y el equipo automáticamente arranca para hacer la secuencia, y vamos a obtener imágenes como la que estamos viendo en el video, donde tenemos toda la vasculatura de las arterias carótidas, vertebrales, inclusive el polígono de Lewis. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos otros ejemplos de imágenes por resonancia magnética de amplio RN de vasos del cuello. Ya fíjense, la imagen de la izquierda es una imagen netamente arterial, donde tenemos el callado, las arterias subclavias, las carótidas, vertebrales, polígono, y la imagen que está al lado ya es una imagen más tardía. Fíjense que aquí ya estamos viendo vena, aquí estamos viendo la vena cava, vena yugular, ¿verdad? Estamos aquí una composición de arterias y venas. Entonces, esa es la ventaja que nos permite el caso de resonancia magnética. Nosotros podemos programar múltiples fases de inyección y tenemos tanto la parte arterial como la parte venosa. Aquí les coloco un ejemplo de una resonancia magnética con contraste, un estudio simple, ¿verdad? Hacemos nuestra secuencia sin contraste, ponderadas en T1, T2, y posteriormente, cuando se inyecta el gadolinio, dijimos la semana pasada que las técnicas, una vez que se inyecta el contraste, son secuencias ponderadas en T1. ¿Por qué? Porque el contraste lo que hace es disminuir el tiempo de relajación T1, y por eso vamos a obtener una mayor captación del medio de contraste y visualización de diferentes patologías. En este caso, es un paciente que tiene múltiples imágenes metastásicas en el cerebro, las cuales se resaltan posterior a la administración de ese contraste. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de es aprovechar al máximo los recursos que tenemos en nuestro equipo. Y si nosotros tenemos un paciente que es de rutina, una resonancia sin y con contraste, podemos complementar el estudio. Si inyectamos el contraste, hacer una adquisición vascular, porque eso le va a ayudar al médico a que le dé un mayor diagnóstico o una mejor capacidad para el diagnóstico. En el caso de la perfusión cerebral por contraste, por resonancia magnética, bueno, fíjense, igualmente como la de tomografía, nos va a permitir evaluar tiempo de tránsito medio, volumen sanguíneo, flujo sanguíneo. Entonces, fíjense, inyectando aproximadamente 15 cc de gadolinio seguido de solución salina a una velocidad de 4 cc por segundo. Fíjense que aquí ya sí subimos el PSI. ¿Por qué? Porque el PSI va a ir en relación a la velocidad con la que estamos inyectando, y vamos a utilizar un Yelco 20 o 18. Nos va a permitir obtener imágenes en las cuales nosotros vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, y si la lesión vascular que estamos viendo, que la tenemos aquí con contraste, cuál es su comportamiento y cuál es la perfusión que tiene. Entonces, si hay aumento o no de la perfusión, eso le va a permitir al médico caracterizar qué tipo de lesión es la que está teniendo el paciente. Fíjense que en este caso es un astrocitoma. En imágenes axial, fíjense cómo evaluamos la imagen, axial T2, axial FLAIR, fíjense en la difusión cómo vemos la imagen, y posterior a la inyección del medio de contraste, evaluamos dónde está el lugar de la lesión y podemos incluso complementar nuestro estudio con perfusión. Hoy en día, la resonancia magnética ha tomado un valor en cuanto a estudios funcionales que ayudan muchísimo al diagnóstico y a la caracterización de las diferentes lesiones. Quise traer también a correlación el día de hoy la técnica de difusión y mapas de ADC, que aunque no utilizan medios de contraste, son muy usadas hoy en día en resonancia magnética. La difusión
es una secuencia ultra rápida que se basa en el movimiento microscópico de las moléculas de agua en el organismo. Entonces, cuando un paciente tiene o un tumor o un área de isquemia, ¿qué es lo que ocurre? Y se observa, o muchos de ustedes han escuchado el término de que hay una restricción de la señal en resonancia magnética. ¿Qué significa? Que si el paciente está teniendo un evento isquémico, como en este caso, hay una restricción de las moléculas o del movimiento del agua en el cerebro, y por eso es que vemos esta imagen aquí de color blanco en contralateral al lado que está sano del paciente. Entonces, hoy en día es muy común que en el estudio de resonancia magnética se agregue, en el caso de sospecha de lesiones tumorales o de pacientes con sospecha de ACV, la técnica de difusión y el mapa de ADC para complementar el estudio. Fíjense que aquí les coloco otro ejemplo. Fíjense que el término es, la difusión está restringida y se va a ver de color blanco en la imagen de difusión y negro en el mapa de ADC, ¿okay? El lugar donde está ocurriendo, en este caso, un evento isquémico. Aquí les coloco la comparación. Este fue el caso que les mostré en el ejemplo de perfusión por tomografía. Fíjense que la misma lesión que vemos inmediatamente en la perfusión cerebral, en el momento que está ocurriendo, la podemos observar en la difusión por resonancia magnética. Entonces son dos técnicas que se complementan una con otra y dependiendo de la disponibilidad del equipo que tengamos en la clínica donde estemos trabajando, del comportamiento del paciente, porque obviamente para entrar a resonancia magnética sabemos que el paciente no puede moverse, va a estar más tiempo metido dentro del imán. Probablemente la tomografía es mucho más accesible, es más corto el tiempo en que el paciente va a permanecer en la máquina, entonces allí va a prevalecer el criterio de cuál es la técnica más recomendada para poder dar un diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento con los estudios vasculares por resonancia magnética? Entonces vamos a hacer nuevamente nuestras preguntas de rutina. Vamos a esperar que las muchachas coloquen, en este caso de resonancia magnética, pues tenemos pregunta número 1. ¿Qué PSI se recomienda para los estudios de angio-RM de vasos del cuello? 300 PSI, 150 PSI o 200 PSI. En el caso, en la pregunta número 2, ¿qué yelco se recomienda para cateterizar las vías para una angio-RM? 18, 20 o 24. ¿Qué contraste se utiliza en resonancia magnética? Yodo, gadolinio o un radiofármaco. ¿Y qué caudal de inyección se recomienda para realizar un estudio de angio-RM? 5 cc por segundo, 2.5 cc por segundo o 3 cc por segundo. Vamos a votar. Ok, entonces bueno, vamos a esperar que las muchachas nos coloquen mientras estamos votando los resultados. Perfecto. Entonces vamos a ver. Pregunta número 1, ¿qué PSI se recomienda para los estudios de angio-RM de vasos del cuello? Perfecto, 71%, 150 PSI. ¿Por qué? Porque el PSI va en relación a la velocidad con la que estamos inyectando el medio de contraste. En la pregunta número 2, ¿qué yelco se recomienda para cateterizar las vías en un angio-RM? 20. ¿Por qué? Porque vamos a inyectar a 2, 2.5. Inclusive un yelco 22 nos puede funcionar. ¿Por qué? Porque la velocidad es hasta 2.5 cc por segundo. ¿Qué tipo de contraste es el que utilizamos en resonancia magnética? Déjenme yo poder bajar aquí para ver el porcentaje. Perfecto, en el 92%, el gadolinio, ¿verdad? Como ya lo dijimos en sus diferentes presentaciones. Y pregunta número 4, ¿cuál es el caudal recomendado para un angio-RM? 2.5 cc por segundo. Ok, entonces perfecto, muy bien. Se ve que estamos bien atentos a todas las indicaciones. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Quería finalizar la charla como hicimos la semana pasada, mostrando la imagen Salto Ángel, que es la catarata más alta del mundo. Pues en esta semana nos tocan los médanos de Coro, que están ubicados en el estado Falcón, aquí en Venezuela. Una gran extensión
como si fuese un desierto, ¿verdad? O es prácticamente un desierto. Entonces, bueno, le quería mostrar para que vean que tenemos un poquito de todo. Quiero pedir disculpas porque, bueno, hoy realmente hemos tenido algunas fallas desde el punto de vista técnico, no nos ha ayudado mucho el internet hoy, entonces realmente pido mis excusas por ese tema. Estoy abierta a cualquier tipo de pregunta, ahorita vamos a ver, responder algunas de las que tengan a bien hacernos. Los invito muy cordialmente para el próximo jueves, que vamos a seguir con el módulo de protocolos de inyección en tórax. En este caso, pues este módulo es un poquito extenso porque en el tórax tenemos muchísimas cosas que ver, desde el tromboembolismo pulmonar, arterias coronarias, estudios de la aorta, resonancia magnética, igualmente hay muchos protocolos, perfusión cardíaca. Entonces vamos a tener cosas bien interesantes para el próximo jueves. Entonces podemos abrir la sesión. Beatriz, no sé si tú, déjame también quitar el mute a Luisa, pero te voy dando algunas preguntas. ¿Qué tiempo se le puede indicar al inyector si se sospecha un aneurisma en el paciente? No, para cualquier diagnóstico de aneurisma, eso es un estudio vascular y la recomendación es 5 cc por segundo. Ok. ¿Dónde coloco el ROI para medir las unidades de Hounsfield y que se dispare el estudio en un angio TC cerebral? Mira, en la angio TC cerebral podemos colocar el ROI a nivel del callado de la aorta y el equipo automáticamente al detectar el contraste allí va a arrancar para hacer el procedimiento. Hay protocolos que sugieren que yo, en vez de hacer los cortes caudal craneal para hacer la adquisición, una vez que el contraste lo detecto, antes de que se impregne completamente el callado, la mesa se mueve y comienzo a hacer los cortes desde caudal, desde el cráneo hacia abajo, hacia la parte caudal, para que no haya contaminación venosa. Ok. El Sure Start, ¿dónde lo coloco para el angio de cerebro? Ese Sure Start creo que es un equipo Toshiba. Igualmente lo podemos, fíjense, particularmente eso depende de la destreza que nosotros los técnicos tengamos con el manejo de la máquina. Hay casos en los que se sugiere que para que yo tenga la garantía de que el estudio quede completamente arterial, hacerlo con la técnica de timing bolus y calcular el tiempo de llegada del contraste a la carótida para estar seguro de que no voy a tener contaminación venosa. Pero si lo vamos a hacer colocando el ROI en el callado de la aorta, podemos colocar nuestro sensor. Con un rango de unidad Hounsfield hay que ir probando. Hay algunos equipos que puede ser 150, 160 o hasta 180 el valor de unidad Hounsfield para que el equipo automáticamente arranque a hacer los disparos. Beatriz, aquí hay otras preguntas. ¿En qué tipo de tomógrafo es que se inyecta contraste? Si tiene que ser de alta resolución o de cuántos cortes en adelante. Mira, para cualquier estudio contrastado, no importa el número de cortes del tomógrafo. Ahora, si vamos a hacer estudios tipo angio, vascular, lo ideal sería trabajar con equipos que ya sean entre 8, 16, preferiblemente 64 cortes hacia arriba. Sin embargo, yo originalmente comencé a hacer cardio con un equipo de 4 cortes aquí en Venezuela y hacíamos nuestros estudios. ¿Cuál sería el protocolo de un paciente pediátrico? Posibilidad de vía periférica máxima de 21. ¿Y dónde haces el censo con el ROI para el angio cerebral? Mira, en el caso de los niños, si uno tiene una buena vía de acceso con un Yelco 22, que es por lo general, o 24, la recomendación es inyectar a 1 cc o 1.5 cc por segundo. Muy bajito y con un PSI de 200 o 150, porque debemos cuidar que esa vía, pues, por supuesto, no se vaya a romper. Entonces, igualmente mi ROI lo voy a colocar a nivel del callado. Justamente por aquí había una pregunta en cuanto al PSI, pero son tantas que se me fue. El contraste entra generalmente por vía endovenosa. Las venas son vasos de capacitancia y no de resistencia. Maneja volumen y jamás hará resistencia al paso de contraste. Así que ¿realmente es necesario un PSI tan alto?
Mira, sí, lo que pasa es que recuérdense que a pesar de que yo estoy haciendo el acceso venoso, es la velocidad con la que estoy inyectando. Entonces yo debo darle un rango de parámetro al inyector para que no vaya a haber resistencia. En el trabajo tenemos un tomógrafo GE Optima 520. Tenemos dificultad para realizar el angio de cuello y cerebro, debido a que desde que se presiona la fase de exploración, el equipo tiene un delay de 5 a 6 segundos que no se puede quitar y ambos estudios siempre quedan un poco pasados. ¿Cómo se puede realizar el estudio con el timing bolus? Bueno, lo que pasa es que ya el timing, eso, Luisa, me gustaría que ubicaras dónde es esa persona que está escribiendo y ver si podemos darle los datos, porque bueno, yo lo puedo explicar por aquí, pero lo ideal sería de repente llamarlos y darle las indicaciones de cómo hacer la técnica de timing bolus. Sí, justamente quien hizo la pregunta está anónimo, entonces por eso nosotros preferimos que se identifiquen para poderle hacer seguimiento posterior a esos casos particulares que necesitan de mayor detalle. Claro, Si el fíjate, inyector... perdón que te Ajá. interrumpa, Luisa, era un poquito lo que decía yo. Estas técnicas de los webinars virtual son buenas porque nos permiten tener el acercamiento y dar tips y recomendaciones, pero obviamente hay algunas cosas que las podemos resolver mejor en vivo y estando allí en el centro, y por eso hago la mención porque es una de las ideas que sé que tienen ustedes como Global, y es que cuando pase toda esta situación podamos hacer visitas en vivo a los centros y dar sugerencias con los inyectores y protocolos en la máquina, y allí en vivo, en persona, podemos resolver ese tipo de inquietudes de cómo dar tips para que el tomógrafo pueda ir más rápido o más lento y poder obtener buenas inyecciones de contraste. Aquí hay otra. Si el inyector solo tiene una jeringa, ¿qué pasa al inyectar la solución salina? Bueno, si tengo ¿O una de sola... qué forma? Me imagino que... No, ahí no podemos inyectar solución salina inmediatamente a continuación del contraste, solamente inyectamos contraste, porque el doble cabezal es el que nos permite inyectar contraste y solución. Sí, para hacerlo en bolo Pero también. igualmente podemos, claro, en este caso lo que podemos posterior a la inyección es pasar, una vez que ya termina de hacerse la adquisición, e inyectar solución salina. Mira, nos queda un último minuto porque siempre nos tomamos casi que 5 minutos posterior, ¿no? Pero hay muchísimas inquietudes. ¿Se puede realizar una resonancia magnética de angio de cerebro y cuello? ¿Y qué recomendación le puedes dar a la persona? Sí, claro, la mayoría de las veces, incluso cuando el paciente le piden un angio de cerebro, hay muchos centros, al médico le gusta que el estudio se inicie desde las carótidas, como les mostré en el gráfico, incluso desde el callado hasta el polígono, porque a veces el problema viene desde abajo, desde las carótidas por una obstrucción o por una placa. Entonces lo ideal es hacer la angio completa. Cuando envían a un paciente a hacer un estudio de cráneo con contraste que está inconsciente, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Bueno, si el paciente está inconsciente, lo que hay es que, de acuerdo al criterio del médico, si el estudio, siempre ponemos sobre la balanza riesgo-beneficio. Entonces, si el estudio está indicado, pues hay que hacer el protocolo como si fuese un paciente normal, ya revisando previamente su historia, de que obviamente si está inconsciente no nos va a hablar, pero hay que chequear los antecedentes alérgicos, si no es alérgico a los medios de contraste o algún tipo de reacción, y estar seguro de que la vía esté bien permeable. Por eso es que es importante con el uso del inyector hacer primero, como dijimos la semana pasada, la prueba de que la vía esté permeable, y el inyector uno programa primero una inyección de solución salina y posteriormente contraste y después solución. Y si en este caso el paciente no está consciente, pues hay que tocar y palpar donde está la entrada del contraste y ver que no se esté extravasando. Pero el protocolo es igual. Yo tuve la oportunidad allá en República Dominicana de visitar un centro donde el equipo es de 16 cortes, y los pacientes de angio los mandaban a otro centro que está cerca allí para hacer la parte vascular porque no sabían que con su tomógrafo lo podían hacer.
En ese momento fuimos a visitar el lugar y estábamos dando una aplicación con un inyector y 2 pacientes que estaban en terapia intensiva, les hicimos estudios vasculares que quedaron de muy buena calidad con un equipo de 16 cortes. ¿Se debe premedicar al paciente antes de la inyección de contraste? Eso ya es un protocolo que depende del centro. Hay quienes recomiendan sí premedicarlo, hay quienes no, si el paciente no manifiesta que tiene antecedentes alérgicos. Esto suele pasar mucho en las unidades, ya el paciente llega predispuesto, ¿no? Y si el paciente ya está listo para hacer una tomografía con contraste, pero le da un ataque de pánico o tiene miedo, ¿qué debemos hacer? ¿Lo enviamos a su casa o esperamos un tiempo más a que esté en más calma? Bueno, mira, eso ya depende del criterio con el que se manejen en el centro. Para que el paciente, recuérdense que dijimos la semana pasada que el paciente debe llenar un consentimiento y eso es bien importante. Así como es importante pedir la hora y la creatinina, es importante que el paciente llene el consentimiento donde se le explica qué va a sentir, cuáles son las sensaciones, cuáles son los riesgos inherentes a la inyección del medio de contraste. Y obviamente si un paciente está alterado, está nervioso, vemos que no va a colaborar, no debemos acostarlo en la mesa así, ni mucho menos pasarle el contraste, porque si se mueve, no vamos a correr el riesgo de que el examen no sea diagnóstico. Y bueno, esta última pregunta, porque ya creo que el tiempo apremia, ¿cómo puedo aprovechar el tomógrafo si no posee sistemas de reconstrucción? Mira, por lo general el tomógrafo, si no tengo una ADW o una estación de trabajo auxiliar para yo postprocesar las imágenes, en la consola tengo herramientas que me permiten hacer postproceso. No con los software sofisticados que tengo en la estación de trabajo, pero sí puedo sacar reconstrucciones 3D o de máxima intensidad de proyección para dar el diagnóstico. En el módulo que vamos a hacer número 7, donde vamos a hablar de técnicas de postproceso, vamos a dar allí algunos tips y recomendaciones de qué puedo yo entregarle al médico radiólogo para contribuir con el diagnóstico dependiendo del tipo de examen que vamos a realizar. Y bueno, a cada rato digo que es la última, pero es que uno aquí se engancha. En caso de tener que inyectar el medio de contraste de forma manual, ¿cuántos minutos o segundos debemos esperar para hacer la secuencia después de inyectar el medio de contraste? Bueno, mira, fíjate, ahí el tema es que yo tengo que tratar, cuando yo inyecto con el inyector y estoy haciendo mi corte en el cual voy a censar el medio de contraste, pues yo veo cuando el contraste está llegando y mando la adquisición. Si voy a inyectar manual, tenemos que acordarnos de los tiempos de los inicios, cuando inyectábamos, corríamos y hacíamos el disparo. Y lo ideal es no trabajar así. O sea, lo ideal es, en condiciones óptimas, tener el tomógrafo y tener un inyector de contraste, que ese sea nuestro amigo, nuestro aliado, para que los estudios queden de calidad diagnóstica. Bueno, sin más nada que agregar por los momentos, porque si nos quedamos aquí, bueno, tenemos alrededor de 63 preguntas abiertas, más 32 que hemos estado por allí tratando de contestar. Agradecida por los participantes, ya vemos que son muy dinámicos. Hoy de verdad pedimos disculpas porque hemos tenido esas fallas técnicas que quedan fuera del alcance de nuestro control, esperándolos para nuestro módulo número 4. Yo no sé si quieres agregar algo más. Gracias a ti, Beatriz, por sobrellevar todo esto, porque hubo ciertas interrupciones, pero sin embargo lo pudimos culminar. Sí, creo, bueno, gracias a todos. Como tuvimos un poquito temas técnicos, no sé, hoy, pero quería mencionar dos cosas. Ya están montados los videos en módulo 1 y módulo 2 y hoy sacamos una publicación en las redes sociales, cómo tener acceso a ellos. Así que les sugiero que busquen la información ahí. Esta noche estamos montando también en las redes sociales ya la inscripción para el módulo 4, que es tórax. Y mañana para todos los que participaron hoy, deberían recibir un correo con el link para el registro. Entonces estén pendientes en las redes sociales y a través también de los representantes también pueden tener acceso al módulo de inscripción para el módulo 4. Gracias. Ok.
Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos el día jueves, Dios mediante. Gracias, bye.